arquitectos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vas a aprender a cómo crear un corte minimalista ilustrado dentro de Photoshop. Pero primero, al finalizar este video vas a crear esta representación desde cero, que te va a servir obviamente para comunicar tus proyectos de una manera un poco artística. Todos los recursos que vamos a utilizar aquí en este tutorial te los voy a dejar debajo en la descripción, como pinceles y texturas, para que sigas el ejercicio conmigo y me etiquetes en Instagram. Recuerda que también estoy en Instagram, me puedes seguir y compartir tus resultados con más de 20.000 personas. Y simplemente eso, acompáñame a la pantalla para este tutorial. Muy bien, he compartido contigo este archivo que tengo aquí en mi pantalla. Simplemente tiene tres elementos. Tiene un fondo que lo podemos cambiar cuando nosotros queramos, ¿vale? De momento lo vamos a dejar en blanco. Pues tenemos también una planimetría, que más adelante te puedo enseñar cómo importar aquí dentro de Photoshop una planimetría desde cualquier programa 3D o 2D. Y también tenemos una paleta de colores, que es la que vamos a implementar aquí. ¿Y cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar primero con un grupo. Ese grupo lo vamos a llamar terreno, ¿vale? Terreno. Lo voy a poner todo en mayúscula, terreno. Muy bien, ahora me voy a planimetría, selecciono la capa de planimetría. Aquí es muy importante que tengas en cuenta que es la capa donde vamos a hacer todas las selecciones para posteriormente colorear o rellenar, ¿vale? Seleccionamos la capa, me voy a varita mágica y voy a seleccionar el primer elemento, que es el terreno, ¿vale? Aquí lo tengo. Vuelvo al grupo, creo una capa, la puedo llamar terreno nuevamente o simplemente con la letra T, ya yo sé que hace parte del terreno, ¿vale? Ahora voy a elegir un pincel de esos que viene por defecto aquí dentro de Photoshop, que es circular definido. Bien, voy a ampliarlo un poco y voy a elegir con Alt presionado el color que yo guste o que necesito implementar aquí en este terreno, que en este caso sería este, ¿vale? Pintamos rápidamente. Ya tengo la primera parte del terreno. Lo que estamos haciendo aquí primero es hacer una colorización de todos los elementos que vamos a mejorar y que vamos a texturizar luego, ¿vale? Esta es una parte fundamental porque nos ayuda a entender cómo va evolucionando y cómo va a quedar nuestra imagen. Bien, ya tenemos el terreno. Ahora simplemente voy a crear un nuevo grupo. Ese nuevo grupo lo voy a llamar Sky o cielo, como tú desees. Lo voy a poner por debajo del terreno y voy a crear una nueva capa. La puedo llamar S para saber que es del cielo, y presionando B voy a activar nuevamente mi pincel, aquí lo tengo, y voy a seleccionar un color. En este caso sería el más claro, que es el que yo quiero de fondo. Vale, pintamos y bien, ya tenemos dos colores base, el terreno y el cielo. ¿Y para dónde se fue mi planimetría? Pues simplemente la ocultamos con el color del cielo, la seleccionamos y la arrastramos de primera. Vale, aquí nuevamente. Y ahora, ya que estamos aquí en la planimetría, vamos a crear un nuevo grupo. Lo vamos a llamar color de corte. Creamos una nueva capa y luego llamamos C de color. Y nuevamente seleccionamos en planimetría con la misma herramienta de varita mágica. En el teclado es la W y voy a seleccionar los elementos que serán cortados en mi planimetría, como esto que vemos acá. Vale, también esto de acá y la cubierta. Bien, aquí está todo perfecto. Voy a mejorar esto con la herramienta de marco rectangular. Seleccionamos esto para añadir, ¿vale? Y aquí, si queremos ser un poco más cuidadosos, añadimos esto y aquí también podemos añadir más. Muy bien, voy a eliminar esto de acá y ya lo tengo. Hemos seleccionado los elementos que serán cortados en nuestro corte arquitectónico. Nos vamos nuevamente a la capa y aquí voy a elegir un color negro. Aquí lo tengo y simplemente lo puedo pintar con brocha nuevamente, ¿vale? O si tú deseas también presionas Alt y la tecla de retroceso y así lo pintas de una forma mucho más rápida. A mí me gusta pintar de las dos formas, tanto con el pincel como de relleno inmediatamente. Vale, control D para quitar la selección y miren que ya va tomando un poco de forma nuestro corte arquitectónico. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente irnos a planimetría y vamos a seleccionar nuevamente estos elementos, estos de acá,
estos y estos. Los selecciono aparte porque quiero darle una tonalidad diferente a los demás, ya se van a dar cuenta por qué. Y ahora nuevamente creo un grupo, ese grupo lo vamos a llamar madera, ¿vale? Y vamos a crear una nueva capa, lo vamos a llamar madera 1 y buscamos nuestra paleta de colores, vamos a ponerla por encima para que la podamos visualizar y con un pincel seleccionamos este color de acá, nuevamente nos ubicamos en la capa de madera 1 y pintamos. Bien, sencillo. Control D para quitar la selección. Bueno, ya tenemos aquí la primera parte. Creamos una nueva capa, una capa que se va a llamar M2, ¿vale? Que sería la madera 2. Nuevamente selecciono planimetría para poder hacer las selecciones con varita mágica. Bien, voy a hacer esta selección, esta otra, esta y creo que ya. Me ubico nuevamente en M2 y nuevamente con el mismo color volvemos a pintar, ¿vale? Pintamos. Muy bien, quito la selección, control D y bueno, vamos a pintar nuevamente, vamos a crear una nueva capa, la vamos a llamar M3 y seleccionamos en la planimetría esta parte, esta otra. Me ubico nuevamente en M3 y con un pincel voy a pintar nuevamente del mismo color. Muy bien, ahora quiero hacer una diferencia entre los tres elementos y lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Primero voy a seleccionar M1 y voy a crear una capa de ajuste de niveles, ¿vale? Aquí selecciono este botón para que solamente se aplique a la máscara que está debajo, o sea M1. Y ahora simplemente voy a arrastrar los blancos hacia los negros para crear una tonalidad un poco diferente y un poco más oscura, ¿vale? Simplemente eso. Esta otra, M2, hago lo mismo. Creo una máscara de ajuste de niveles. Hago lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer un poco menos porque quiero que se note un tono del otro. Bien, hasta ahí. El último elemento que falta por texturizar es este espacio, pues simplemente nos vamos nuevamente a planimetría, seleccionamos con la herramienta varita mágica, aquí tenemos el recuadro y esto lo vamos organizando, creamos un nuevo grupo, lo podemos llamar como nosotros queramos, por ejemplo pared. Creamos una nueva capa y bueno, lo podemos pintar con cualquiera de estos elementos, pero en este caso yo voy a seleccionar B, que es mi pincel, y voy a buscar aquí en estas muestras. Si no te aparecen las muestras, te vas a ventana y te va a aparecer justamente acá, ¿vale? Se te activan y bueno, nos vamos aquí donde dice escala de grises y vamos a seleccionar un color, en este caso más o menos sería este. Pintamos acá y perfecto. Y bien, este es el primer paso para nosotros iniciar a texturizar nuestro corte arquitectónico y vamos a iniciar nuevamente por el terreno. Para texturizar el terreno lo seleccionamos, nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado y aquí seleccionamos cualquiera de estas tres imágenes que son texturas grounds que nos ayudan a texturizar de una manera muy pero que muy rápida. Seleccionamos por ejemplo esta primera, aquí podemos modificar el tamaño y abarcamos todo el espacio del terreno, también podemos moverlo más o menos aquí, damos en OK y presionamos Alt, nos ubicamos entre las dos capas hasta que aparezca este icono que nos quiere decir que esta capa se va a convertir en una capa de relleno, ¿vale? Del terreno, básicamente eso. Seleccionando la capa nos vamos a un modo de fusión de multiplicar y aquí podemos ver un poco de texturizado en ese primer elemento, ¿vale? Seleccionamos y vamos a crear una capa de recorte y con un pincel circular difuso vamos a ir eliminando un poquito con una opacidad del 30%, vamos a ir eliminando partes de esa textura porque no queremos sobrecargar la imagen, ¿vale? Me parece que ahí está perfecto. Inclusive podemos cambiar el modo de fusión a un modo de trama o aclarar. Por ejemplo, lo podemos poner en aclarar y podemos bajarle un poco más la opacidad a un 30%, ¿vale? Vamos a eliminar un poco más. Ya tenemos algo de texturizado aquí. Muy bien, seleccionamos nuevamente y vamos a crear una nueva capa, la vamos a llamar S de sombreado. Vamos a hacer un poco de sombreado con un pincel que te voy a dejar debajo, ¿vale? Que se llama Sumi E. Lo seleccionamos y muy pendiente a lo que vamos a hacer. Con modo de fusión de multiplicar, yo voy a dar un clic y presionando Shift voy a arrastrar. Nuevamente seleccionamos Shift y arrastramos. Nuevamente clic, Shift y arrastramos y así hasta llenar todo el elemento del terreno.
inclusive podemos dar un poco más de fuerza acá arriba. Perdón. Vale, ahí me parece que está perfecto. Nuevamente presionamos Alt y la convertimos en una capa de relleno. Aquí vemos algo totalmente diferente a lo que ya teníamos, un poco de texturizado, un poco más lineal, un poco más, digamos que minimalista. Inclusive podemos hacer lo siguiente, podemos dar Control J para hacerla un poco más fuerte y nuevamente aquí presionamos Alt y podemos crear una máscara de recorte pero invertida presionando la tecla Alt. Y ahora simplemente seleccionamos un pincel circular difuso y vamos pintando de color blanco para reaparecer los elementos que ya hemos ocultado con la máscara, ¿vale? Vamos a darle un poco más de opacidad para que se note el efecto, ¿vale? Aquí lo vemos. ¿Vale? Si queremos un poco más de fuerza, simplemente volvemos a duplicar. Y ahí lo vemos. Si vemos que está bien como antes, pues lo dejamos tal cual como deseas. A mí me parece que ahí está perfecto, lo dejo tal cual. Y bueno, de esta manera ya hemos texturizado nuestro primer elemento, que es el terreno. Ahora vamos por el cielo, lo seleccionamos, vamos a crear una nueva capa. Y miren lo que vamos a hacer. Con un pincel circular definido, lo seleccionamos y con un color, podría ser un color blanco, vamos a colocar un tamaño de pincel pequeño, vale, por ahí un 20, y vamos a dar puntos por todo el espacio. Si tú deseas lo puedes hacer tal cual así, o también lo puedes hacer de la siguiente manera: creamos una capa y damos unos primeros puntos, vale, y a estos primeros puntos con la herramienta de selección de marco rectangular los seleccionamos y con la herramienta de mover presionamos Alt y hacemos una copia, ¿vale? Si presionas Shift, pues se hace una copia totalmente paralela, ¿vale? Control D para quitar la selección, y a esta capa, vamos a eliminar esta capa, nos vamos a filtro, le damos en desenfocar, desenfoque de movimiento, y aquí podemos colocar el ángulo. Voy a ponerle un 0 porque lo quiero totalmente horizontal, y esa distancia la vamos a aumentar un poco más, ¿vale? Para que no se perciba dónde inicia y dónde termina el punto, sino que sea líneas muy parecidas a las de acá, ¿vale? A mí me parece que ahí está perfecto. Y para mejorar este cielo seleccionamos la capa de cielo, vamos a crear una capa de ajuste de niveles, la aplicamos y aclaramos un poco más el cielo, como esto. Me parece que está perfecto y listo. Muy bien, ya que estamos aquí en el grupo de Sky, vamos a mejorar ese background. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a introducir una textura que te la voy a dejar también debajo, que sería esta. Le damos en colocar y aquí vamos a darle clic derecho, voltear horizontal, y la vamos a ubicar más o menos en esta posición, ¿vale? Le damos en aceptar. A esta textura la vamos a mejorar, vamos a seleccionarla y creamos una capa de ajuste de tono saturación, la aplicamos y le bajamos totalmente la saturación y le subimos un poco la luminosidad, ¿vale? Y seleccionándola vamos a crear también una máscara de recorte en esa capa. Ahora con un pincel circular difuso vamos a eliminar parte del cielo de esa textura con un color negro, ¿vale? Quizás con una opacidad del 30%. Algo como esto, ¿vale? Y está perfecto. Muy bien, no queremos crear un contraste muy fuerte entre el terreno y este fondo, y esos puntos pues no me ayudan mucho. Lo voy a seleccionar y le vamos a bajar un poco más la opacidad, ¿vale? Quizás también a este y quizás también a este, y así está mucho mejor. Muy bien, ocultamos y bueno, ya tenemos algunos elementos importantes aquí. Vamos a ir guardando nuestro documento. Muy bien, seguimos. El siguiente elemento que vamos a texturizar es estas maderas que vemos acá. Vamos a texturizar este primer elemento, que es M2.
Para eso nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado, y también te voy a dejar esta textura que te voy a pasar, se llama pattern wood. Vamos a escalar una posición adecuada, más o menos aquí. La colocamos por encima del ajuste de niveles para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Muy importante tener mucho cuidado aquí. Inclusive vamos a agruparlas para no tener ningún tipo de problema. Por ejemplo, madera 2, ¿vale? Aquí en madera 2 pues ya tengo estos elementos que vemos acá. Esto lo vamos a duplicar aquí y también lo vamos a colocar aquí arriba. Lo vamos a poner aquí, duplicamos, y también aquí en esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es moverlo un poco acá, y vamos a hacer lo siguiente aquí con esta parte. Voy a eliminar con lazo poligonal, que es la letra L, que es esta herramienta. Voy a eliminar parte de esto, pero para poderla eliminar tengo que rasterizar la capa. Le doy clic derecho a rasterizar y ahí sí me deja eliminarlo, ¿vale? Entonces nuevamente voy a colocarlo aquí, voy a hacer varias copias aquí, acá y acá, no hay problema. Seleccionamos todas estas copias y la vamos a agrupar con control E, ¿vale? Con control E presionamos Alt para colocar esta capa como relleno en M2 también, y quedaría así. Seleccionando la capa vamos a ponerla en modo multiplicar para que esa capa quede con un patrón como este. Eso es lo que queremos hacer. Vale, muy bien. Los siguientes elementos que vamos a texturizar de la misma manera, estos elementos de M1. Primero que todo los agrupamos para no tener ningún tipo de problemas. Control G, M1. Vale, y ahora simplemente archivo, colocar elemento incrustado, nuevamente lo colocamos acá, pero esta vez no lo vamos a hacer de forma vertical, sino lo vamos a hacer de forma horizontal. O sea, tenemos que rotar un poco a 90 grados la textura, la colocamos acá, la escalamos también, vale, confirmamos y vamos a ir copiando aquí en este elemento y en estos también. Aquí si hace falta escalarla, pues lo hacemos y no hay problema. De igual manera seleccionamos todo y le damos control E para combinarlas y presionamos Alt y nos ubicamos aquí hasta que aparezca este icono para que se convierta en una capa de relleno del M1, ¿vale? Nuevamente modo de fusión, multiplicar, ya tenemos algo de texturizado de esta capa. Bien, vamos perfectamente bien. El siguiente elemento que vamos a texturizar es esta pared de acá. Para eso lo vamos a hacer con una nueva capa, ¿vale? Lo vamos a llamar S de sombreado y vamos a elegir un pincel que te voy a dejar también debajo, que es este de acá. Y bueno, mira, este pincel tiene unas características de ripiado. Son elementos verticales en madera que nos ayudan a dar un poco de texturizado en algunas partes de las paredes, ¿vale? Por ejemplo aquí, ¿qué vamos a hacer? No la queremos horizontal, vamos a darle clic derecho y movemos un poco aquí de forma vertical. Bien, aquí la tenemos. Pero obviamente lo vamos a hacer con un color de la madera. Seleccionamos el color aquí con la letra Alt para que aparezca el gotero, y como está en modo de fusión, de multiplicar, pues obviamente va a oscurecerse un poco más, ¿vale? Entonces vamos a elegir una escala adecuada. Me parece que ahí está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionamos la herramienta de marco rectangular y hacemos una selección que abarque el objeto que nosotros queremos texturizar. Nuevamente con el pincel vamos a dar clic aquí y con la letra Shift de igual manera vamos a ir creando la textura. Podemos hacerlo de la siguiente manera, haciendo muchas veces la misma repetición, pero entonces no va a ser tan preciso. Le damos control Z, control D para quitar la selección, nos queda solamente este elemento, y este elemento fácilmente nosotros podemos duplicarlos las veces que nosotros queramos. Vamos a ir seleccionando y combinando con control E. Cuando lo combinamos, pues obviamente se quita el modo de fusión y queda nuevamente normal, no pasa nada. Seleccionamos y vamos combinando, seleccionamos y vamos combinando hasta que abarquemos todo el elemento. Control E,
Y bueno, ya tenemos todo el elemento. Ahora simplemente lo colocamos en la posición correcta, más o menos aquí. Y nuevamente con el presionado lo ponemos en modo de relleno, la capa. Vale, aquí la tenemos aplicada. Vale, a esta capa yo puedo darle control L y mejorar la luminosidad de la misma para que resalte de la pared. Voy a mover este vértice que vemos acá un poco hacia la izquierda y este medio también un poco hacia la izquierda, que son los tonos medios de este color, ¿vale? ¿Para qué? Para que se note un poco más la textura. Algo como esto, le damos en OK y además de esto, a esta misma capa vamos a darle un FX, que es un efecto de capa. Nos vamos a sombra paralela. Aquí en modo de fusión, multiplicar, ¿vale? Y este color es un color de la misma madera, pero el más oscuro, ¿vale? Por ejemplo, podría ser este y nos vamos aquí en B y le bajamos un poco los brillos para que tenga una tonalidad bastante oscura y sea la sombra que esté reflejando esa textura que acabamos de aplicar, ¿vale? En el ángulo debe ser 180 o el ángulo que tú desees, va a depender para dónde quiere que se proyecte la sombra. En este caso para este lado está bien. Aquí en distancia solamente lo dejamos en 1 y en tamaño también 1, porque esa sombra que se está proyectando no queremos que se note mucho. Le damos en OK y ahí está perfectamente. Si tú notas que la sombra se proyecta mucho, nos vamos nuevamente a sombra paralela y aquí en opacidad le bajamos un poco la opacidad, ¿vale? No pasa nada. Ok, y bueno, ya tenemos un poco de texturizado aquí. El siguiente elemento para texturizar sería este elemento de acá. Nuevamente creamos una nueva capa, la ponemos en modo relleno, le ponemos un nombre de S y en modo multiplicar y vamos a elegir un pincel. En este caso voy a elegir este pincel de acá, que sería el segundo, te lo voy a dejar a ti, y vamos a elegir aquí un color oscuro de la escala de grises y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a ir pintando pero con opacidad del 10%, ¿vale? Vamos a ir pintando de forma así para simular una textura de hormigón. No tiene que ser perfecto aquí, ¿vale? Inclusive podemos hacer algo como esto, ¿vale? Podemos oscurecer un poco más. Y aquí manchamos un poco el elemento, no pasa nada, me parece que así está perfecto. Vale, de esta manera hemos texturizado todos los elementos. Es hora de dar algunos efectos especiales de sombras y de luces de forma general y de forma muy específica también. Para eso, primero que todo, vamos a ordenar nuestro archivo. Y miren que se está viendo todo limpio, todo bien organizado. Muy bien, para las sombras lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en el espacio interior de esta pared que hemos creado de último y vamos a crear una nueva capa y la vamos a llamar S de sombras. La aplicamos nuevamente y aquí vamos a elegir un pincel normal, circular difuso. Vamos a elegir un color, el color más oscuro de esta madera, que sería más o menos este, vale, con opacidad del 10%. Vamos a ir pintando. También con modo de fusión de multiplicar vamos a ir pintando por esta parte de acá arriba, que es donde está la cubierta, ¿vale? Vamos a ir pintando rápidamente. Aquí generamos un poco de ambiente, ¿vale? Un poco por acá también. Recordemos que estos elementos también brotan un poco de sombreado a los elementos que están a los lados. Así que muy suavemente vamos a ir proyectándolos para que se noten. Tanto este lado como este también un poquito más. Vale, aquí de igual manera. Aquí estoy presionando la letra Shift para que se vea totalmente paralelo. Vale, algo como esto. Y también un poco general. Bien, vale, si vemos que nos pasamos y el que el color está bastante saturado, vamos a ir creando una capa de corrección, una capa de ajuste de intensidad. La aplicamos y vamos a bajarle un poco la intensidad a esto, ¿vale? Simplemente para ir mejorando los elementos, la tonalidad. Y bueno, ya tenemos un poco de ambiente, ya vemos un poco de profundidad. También vamos a hacerlo con las luces.
creamos una nueva capa, la llamamos luces, la aplicamos, vale, y aquí en modo de fusión la vamos a poner en modo sobre exposición lineal, añadir, y nuevamente con el mismo pincel vamos a pintar. Ahora va a ser con el color más claro que tenemos, bien, pero con la herramienta del lazo poligonal lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una proyección rápida, que sería algo como esto, y de esta parte también va a entrar un poco de iluminación, pero no tanto, algo como esto. Bien, vamos a ir pintando con el color que ya vimos, vale, queda algo como esto. Voy a hacer una copia, control J, la aplico también, y de momento la voy a deshabilitar la primera. Esta segunda copia la vamos a llevar a un filtro de desenfoque gaussiano, y aquí vamos a bajarle un poco la intensidad, algo como esto, que estas líneas que principalmente hicimos no se note tanto, ¿vale? Le damos en OK, pero la primera sí se va a notar, pero le vamos a bajar un poco la opacidad, algo como esto, quizás un 20%. Bien, queremos que se vea ahí, pero que no se note tanto. Vale, me parece que está bien, inclusive podemos darle un poquito más para que se vea un poco más conceptual. Bien, lazo poligonal nuevamente. Miren que este elemento aquí no va a tener tanta iluminación, entonces vamos a ir eliminando parte de acá, y aquí no quiero que se borre de forma brusca, así que con la herramienta borrador voy a ponerle una dureza del 0% y también le bajo la opacidad a un 30% y voy eliminando acá. ¿Vale? Para no tener ese corte tan drástico. Y ya tenemos una iluminación bastante minimalista. Vamos a hacer lo mismo con este elemento de acá. Lo seleccionamos, creamos una capa de luz L, ¿vale? Modo de fusión sobre exposición lineal, añadir. Seleccionamos nuevamente el mismo pincel y pues ya tenemos el color seleccionado. Vamos a darle aquí una fuerza de más. También aquí donde rebota un poco la luz. Y por acá también. Vale, me gusta. Bien, también vamos a darle un poco de sombreado de forma independiente con el color más oscuro, como lo habíamos dicho, modo de fusión multiplicar, y vamos a darle un poco de sombreado aquí en esta parte. También estos elementos que vemos acá, aquí también, y por acá arriba. Vale, simplemente faltaría estos elementos de acá, nuevamente S, modo de fusión, multiplicar, y con el mismo pincel que ya tenemos vamos a ir colocando un poco de ambiente de sombreado aquí, ¿vale? A esta estructura también, y a estos elementos también de acá. Y aquí lo tenemos. Por último, vamos a colocar un poco de sombreado en este elemento de la misma manera, aunque ya tiene un poco, pero vamos a mejorarlo más con un poco de luz. Modo de fusión de sobreexposición lineal, añadir, y con el color más claro vamos a ir aclarando esta parte donde entra un poco de iluminación, ¿vale? Así está bien, y con esto es más que suficiente. Le damos control S para ir guardando el archivo y ya tenemos terminada nuestra parte de sombreados y luces. Es un sombreado bastante minimalista, no tiene mucho, es algo bastante rápido que hemos hecho aquí, porque recuerden que el corte es minimalista.
Por último, vamos a agregar elementos que nos ayudan a contextualizar nuestro diseño, nuestra imagen, ¿vale? Estos elementos son, por ejemplo, escalas. Para eso también te voy a dejar un archivo de escalas que vamos a utilizar aquí, que son estas, ¿vale? Son pocas, pero te voy a enseñar más adelante a crearlas, así que por favor suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún contenido de representación arquitectónica con Photoshop. Seleccionamos la primera y la vamos a arrastrar a nuestro archivo, que sería este. Lo soltamos aquí y ya tenemos, vamos a ser un poco organizado con esto, ya tenemos escala 1. Y bueno, miren, aquí en esta escala yo inmediatamente puedo cambiar la escala, o sea, a la escala le vamos a cambiar la escala, ¿vale? Buscamos un tamaño adecuado, más o menos como este. Bien, le damos en aceptar. Y qué es lo bueno de esto, que tú puedes seleccionar todas estas formas y tú puedes totalmente configurarla. Por ejemplo, aquí tú ves solamente el contorno. Si presionamos P, aquí debe estar en forma, ¿vale? Muy importante. Podemos tener un relleno de un color blanco, de un color negro, del que tú desees. Inclusive podría ser este. Yo voy a dejarlo negro. Y si tú quieres un trazado, podría ser blanco, podría ser de un color, podría ser el que tú quieras, o quizás no tenerlo. Por ejemplo, así me gustaría dejarlo así. Nuevamente lo voy a ubicar por acá. E inclusive puedo darle clic derecho, voltear horizontal para cambiar la orientación y dejarlo aquí, ¿vale? Y ya tenemos una escala. Nos ubicamos en esta 2. Podría ser, lo colocamos acá y de igual manera escalamos la escalamos, ¿vale? Y nuevamente seleccionamos las formas, presionamos P y cambiamos el relleno y quitamos el trazado. También podemos darle podemos voltearlo de forma horizontal para simular que está en blanco. Le damos en OK y ya tenemos dos escalas humanas en nuestra composición, ¿vale? Me ubico en esta, nuevamente colocamos por acá, escalamos, tenemos una referencia aquí de altura en este elemento, que sería más o menos aquí, ¿vale? Nuevamente lo ubicamos en la posición correcta, que yo la quiero por acá. Bien, puedo configurar todas estas formas. Me parece que así está perfecto. Por último, me gustaría esta. Colocamos por acá. Escalamos la escala. Damos en OK, seleccionamos todas las formas. P, relleno, color negro, y me encantaría así, de esta manera, y la puedo ubicar donde yo quiero. Por ejemplo, podría ser aquí. No quiero colocar mucha, creo que así está perfecto, me gusta así. Ya vamos teniendo un poco de relación de elementos de diseño con escalas humanas para que el espacio se vea un poco más habitable. Ahora, muy bien, los siguientes elementos que vamos a implementar aquí en este corte ilustrado son elementos del contexto, elementos exteriores, como es la vegetación. Eso a tu gusto, y esto sí lo amerita tu proyecto también, ¿vale? Yo te voy a enseñar de una forma muy pero que muy fácil. Primero vamos a seleccionar todas estas escalas, las vamos a agrupar y las vamos a llamar escalas humanas. Vale, aquí vamos teniendo un poco más de orden en nuestro archivo. Creamos una nueva capa y, como te digo, nos vamos a filtro. Aquí nos vamos donde dice interpretar y vamos a seleccionar árbol. Vale, en esta ventana nosotros podemos elegir el árbol que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí hay muchas opciones. Yo voy a seleccionar la segunda, que es el árbol más o menos del contexto donde se implanta el proyecto. Seleccionamos el árbol y aquí podemos variar algunas configuraciones del mismo. Por ejemplo, la luz de la dirección, si la quiero del lado izquierdo o si la quiero del lado derecho. No se logra notar mucho, pero sí.
¿vale? Aquí la cantidad de hojas, si lo quiero totalmente sin hojas o quiero que sea un poco más frondoso, ¿vale? Yo lo quiero más o menos aquí. El tamaño de las hojas, si lo quiero más grande, si lo quiero más chicas. La altura de las ramas, si lo quiero con más tallo o quiero que la altura de las ramas comience más o menos por la mitad, yo podría configurar esto a mi gusto. Y el grosor de las ramas, qué tan grueso quiero que sea. Y ya, simplemente esta es la disposición para que varíe un poco y no tener como los mismos árboles repetidos. Le damos en aceptar. Aquí lo tenemos. De inmediatamente te recomiendo que le des clic derecho y le conviertas en objeto inteligente, justamente para que cuando escales la resolución del mismo elemento no se pierda por completo. Entonces nosotros podemos ir colocando donde nosotros deseemos. Por ejemplo, este árbol me parece perfecto ahí. Ahora voy a crear una nueva capa. Vamos nuevamente a filtro. Inmediatamente aquí te aparece, ¿vale? El último que hiciste y te va a aparecer rápidamente. Podría ser si tú deseas, ¿vale? Estos elementos sí los voy a colocar de fondo. Y aquí viene algo interesante. Voy a quitar la selección automática porque voy a hacer varias copias. Muchas copias en realidad. Esto lo podría hacer con un pincel, pero quiero que veas que en Photoshop se puede hacer las cosas de diferentes maneras y llegar al mismo resultado. Aquí lo que estamos haciendo es un poco de bosque con elementos repetidos. Queremos crear una cantidad de elementos que nos ayuden a tener variación de altura y a contextualizar un poco, ¿vale? Copiamos todo lo que queremos, ¿vale? Y me parece que así está bien. Simplemente selecciono el primero, doy Shift, selecciono el último y voy a darle Control E para crear una combinación de todo. Ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a crear una nueva capa y con la herramienta de pincel voy a seleccionar este color que vemos acá, que sería más o menos este, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esta capa como si fuera relleno con la letra AL hasta que aparezca este icono, y aquí voy a ir pintando con opacidad del 100% y vamos pintando, ¿vale? Lo que se está pintando es justamente lo que está debajo, ¿vale? O sea, la vegetación que hemos creado. Aquí puedo darle Control L y cambiar un poco el color, si quiero que se note un poquito más. Parece que ya está perfecto. Voy a darle una máscara de recorte y vamos a ir pintando de color negro para que se vaya eliminando esta parte de acá. ¿Vale? Debemos tener mucho cuidado aquí, o podemos seleccionar todo esto, agrupamos vegetación y ponerla debajo del terreno, por encima del terreno, perdón. Ahí está perfecto. Este elemento que vemos acá podemos hacer lo mismo. Creamos una nueva capa, vamos a seleccionar un color, el que tú quieras. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar este de acá. Lo aplicamos como si fuera una capa de relleno y pintamos en la máscara, ¿vale? Recordemos que el corte es ilustrado y no es totalmente realista, por eso lo hacemos de esta manera. Inclusive no quiero que se vea tanto tallo de los elementos aquí, así que voy a ir bajando un poco más. Y aquí voy a reaparecer algunos elementos. Voy a mejorar un poco este background, voy a reaparecer algunos elementos de acá. Por eso me gusta utilizar mucho las máscaras de recorte, porque nosotros podemos volver a reaparecer los elementos que hemos ocultado anteriormente y así poder recuperarlos, ¿vale? Esto le agrego un poco más de color con Control L hasta que tenga la misma tonalidad que tiene el suelo, ¿vale? Me parece que así está perfecto. Inclusive esta vegetación la vamos a poner por encima del cielo. Y en esta parte también podemos tener algunos elementos. Voy a copiar esto acá arriba y vamos a cambiar la escala de estos elementos acá y vamos a ponerlo por acá detrás, ¿vale? Aquí podemos cambiar esto, inclusive podemos darle clic derecho, voltear horizontal para que no se parezca tanto y podemos ir cambiando la escala un poco. Podemos tener variedad de elementos aquí y así me gusta. Simplemente lo selecciono nuevamente, Control E, y hacemos el mismo proceso. Vamos a buscar el mismo tono de aquí, sería este más o menos, y vamos a ir pintando.
con opacidad del 100%. Vamos a ponerle un poco más oscuro para que tenga un poco de protagonismo. Y podemos eliminar con una máscara de recorte estos yacimientos. Bien, me parece que así está perfecto, está bastante minimalista, ¿vale? Simplemente seleccionamos esto también, lo agrupamos y lo vamos a llamar vegetación. Y ahí está en la posición correcta. Podemos eliminar la planimetría y miren que no se notan tanto las selecciones. Quedó bastante limpio, bastante cool nuestro corte ilustrado minimalista. Ahora sí podemos deshacernos de las paletas de colores. Y bueno, para terminar vamos a crear un grupo. A este grupo lo vamos a llamar ajustes generales. Bien, vamos a crear una capa de ajuste de curvas y bajamos aquí un poco los negros y aquí un poco las iluminaciones para dar un poco de contraste en toda la imagen. Además de esto vamos a colocar un ajuste de intensidad y vamos a bajar un poco la intensidad y jugamos un poco con la saturación aquí. Vale, me gusta así. Tenemos un resultado bastante limpio, bastante agradable, muy pero que muy ordenado. Y bien chicos, esto es todo por este tutorial. Espero de verdad que hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte a este canal y pícale a la campana para que YouTube te muestre cuando suba nuevos videos de representación arquitectónica con Photoshop. Espero ver tus resultados. Recuerda que todos los recursos te los voy a dejar aquí debajo en la descripción del video para que sigas el tutorial. Nos vemos en una próxima.